Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar en español sobre el ecosistema del espacio de datos de Copernicus, o por sus siglas en inglés CDSE. Como ya saben, si estuvieron con nosotros en el anterior primer webinar, eh, el ecosistema de espacio de datos de Copernicus es una plataforma pionera que ofrece un acceso integral a los datos de observación terrestre del Programa Espacial de la Unión Europea. Permítanme que me presente en primer lugar. Mi nombre es Miguel García Martín. Soy analista de datos en la Dirección General para la Industria de la Defensa y el Espacio de la Comisión Europea. Y junto con mis colegas de la Oficina de Apoyo del Programa Espacial de la Unión Europea, estamos encantados de estar con ustedes para tener este segundo webinar en español sobre el ecosistema del espacio de datos de Copernicus. Como saben ustedes, la iniciativa marca una evolución significativa con respecto a los data hubs precursores. Mejora el acceso de datos y mejora las capacidades del procesamiento de datos en general. Ofrece, digamos, un acceso inmediato al archivo de datos de los satélites Sentinel de la constelación Copernicus en la nube a través de herramientas de uso relativamente sencillo. El CDSE representa, por tanto, una revolución en el acceso a los datos derivados de los satélites de la constelación Copernicus. Hoy tenemos con nosotros como ponente invitado a Roberto Matellanes, nuestro colega de la Oficina de Apoyo del Programa Espacial de la Unión Europea y un experto en GIS y en la constelación Copernicus. Roberto tiene 20 años de experiencia trabajando con los sistemas de información geográfica, este GIS que mencionaba, y más de 10 años de experiencia con equipos en el desarrollo de tareas cartográficas. Como es él el experto, sin más dilación, permítanme que le dé la palabra y no olviden de ir planteando todas las cuestiones que puedan surgir a través de la función chat, ya que al final de la explicación que nos dará Roberto abriremos un momento de preguntas y respuestas para que él pueda dar respuesta a las preguntas más técnicas. Sin más, adelante, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, y gracias por esa introducción a lo que imagino que ya todo el mundo conoce, esa terminología de ecosistema Copernicus, que también es conocido como el Copernicus Data Space Ecosystem, que para aquellos que no lo conozcáis, podemos decir que es un punto de encuentro donde podéis encontrar toda la información de los datos de las misiones Sentinel, pero no solamente los Sentinel, también podéis encontrar información de los servicios Copernicus y de otras misiones contributivas. Entonces, si accedéis a la página web dataspace.copernicus.eu, vais a encontraros un menú desde donde podéis acceder a diferentes herramientas. Tenéis no solamente herramientas, sino también tenéis videotutoriales, tenéis noticias, tenéis foros, para si tenéis alguna pregunta que lo podáis hacer, y tenéis un acceso directo a el Copernicus Browser, que es este botoncito que tenéis aquí, que es la herramienta que vamos a ver. En el primer webinar lo que hicimos fue un pequeño review de lo que era Copernicus y cómo funcionaba el Copernicus Browser. Y hoy lo que vamos a hacer es intentar desmigar cada una de esas herramientas para que podáis sacar el máximo partido a los datos de Copernicus. El Copernicus Browser es esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es un visor muy sencillo, minimalista, con un par de herramientas, pero herramientas clave. Está hecho para que podamos acceder a los datos específicamente ahora mismo con los datos de las misiones Sentinel. Y está hecho tanto para personas que tienen conocimiento de observación de la Tierra como cualquier otro usuario. Es decir, cualquier persona puede acceder y visualizar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos por el mundo sin tener grandes conocimientos pues de lo que puedan ser las bandas o cómo funcionan los instrumentos de los diferentes satélites.
Si ya conocéis la herramienta, sabréis que tenemos en la zona central un visor al que podemos acceder y desplazarnos para buscar las zonas de interés, o si no nos familiarizamos bien con la geografía o queremos acceder a alguna zona donde no conocemos bien las ciudades, en la zona superior tenéis un buscador donde podéis meter el nombre de la ciudad o lugares emblemáticos. En el lateral derecho tenéis un conjunto de herramientas que las vamos a ir viendo, y en el lateral izquierdo es desde donde podemos empezar a programar la configuración de qué tipo de imagen queremos visualizar y cómo podemos sacarle partido. Yo lo que voy a hacer es centrarme en diferentes zonas territoriales, y para cada una de las zonas territoriales os voy a enseñar cuáles son las herramientas y que podáis mejorar la calidad de la visualización de vuestras imágenes. Entonces voy a empezar haciendo un guiño a mis compañeros de Canarias, que mañana es el aniversario de la erupción del volcán, y lo que vamos a intentar hacer es utilizar una herramienta de comparación. Esta herramienta nos va a ayudar a comparar imágenes de antes y después para que podamos visualizar cambios en el territorio. En este caso, desde el lateral izquierdo, puedo acceder a cualquiera de las misiones Sentinel 1, 2, 3 y 5. Poco a poco vamos incorporando nuevos productos. Tenemos, por ejemplo, el Copernicus DEM, tenemos ahora productos de hielo, nieve y vegetación, e incluso hay mosaicos para Sentinel-1 y Sentinel-2. Yo me voy a centrar ahora mismo en las imágenes de Sentinel-2, que en este caso, por defecto, puedo seleccionar las imágenes corregidas atmosféricamente, es decir, nivel 2A, o un primer nivel sin corrección atmosférica. Y lo único que tengo que hacer es decirle que me muestre las imágenes, y automáticamente tengo la última imagen disponible para un porcentaje de cobertura de nube. Si yo en algún momento quisiese cambiar ese porcentaje de cobertura de nube o quisiera ir a una imagen de otro momento temporal, puedo irme a nuestro calendario y desde aquí hacer un filtro por cobertura de nube o movilizarme a lo largo del tiempo. Lo que voy a hacer es una comparativa de imágenes entre el antes y el después de la erupción. Entonces me voy a ir al 2021 y, como os digo, hace 3 años es cuando empezó esta erupción, con lo cual me voy a ir a una imagen, por ejemplo, el día 10, para que podamos ver la situación de La Palma en ese momento. Voy a quitarle las etiquetas. Si os vais al menú lateral, podéis activar o desactivar etiquetas, bordes, curvas de nivel y demás. Entonces, tenemos la situación del volcán de La Palma antes de ese momento de la erupción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues empezar a comparar esta imagen previa con la imagen que vamos a hacer a posteriori. Y eso lo podemos hacer si accedemos a alguno de los filtros temáticos que tenemos. En este caso, como estoy utilizando una imagen a color natural, puedo desplegarlo y en este botoncito puedo decirle que me lo añada a comparaciones. Si os habéis dado cuenta, aquí tenemos un iconito que me ha puesto el número 1. Esto significa que tengo en cartera una zona territorial que puedo empezar a comparar. Ahora más adelante, cuando hagamos la siguiente comparación, lo vais a entender un poquito mejor. Pero antes de hacer la siguiente comparación, vamos a ver qué otras herramientas podemos utilizar para sacarle el máximo partido posible. Porque hay veces que realizamos composiciones RGB con nuestras bandas, con el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, pero las imágenes hay veces que no tienen todo el potencial que podrían tener. ¿Podemos mejorarlas? Pues sí. De hecho, hay muchas veces que la gente lo que hace es pasar una imagen por un editor de diseño para darle más colorido, más brillo, más oscuridad. No es necesario que hagamos esto porque Browser ya te permite utilizar estas herramientas. Concretamente, al final del listado de filtros tenéis un botoncito que os permite acceder a estas opciones de edición de imagen. Entonces, yo, bajo mi experiencia, ahora mismo lo que estoy viendo es una imagen
bueno, puede ser llamativa, pero por un lado la veo muy oscura y por otro lado la veo un poco rojiza, probablemente porque estamos en un momento de calima. Entonces lo que voy a hacer es intentar mejorarla para que podáis ver cómo partiendo de una imagen podemos conseguir una imagen muchísimo mejor. Me voy a centrar en estas barritas que tenéis aquí, estas dos primeras. Lo primero que van a hacer es jugar con el brillo y con el contraste. El gain o la ganancia lo que hace es trabajar y afectar a los píxeles con luminosidad. Si yo me desplazo hacia uno de los laterales, se quema la imagen. Le hemos dado tanto brillo que no vemos nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y bajarlo a unos niveles adecuados. En esta ocasión le damos prácticamente un punto coma 3. Ya es muchísimo más visible, pero sigue estando quemada. Voy a dejarlo, por ejemplo, a 1,8. Entonces, ya vemos que es un poquito más clarita. Ahora el problema que tenemos es que es una imagen un poco apagada y lo que podemos hacer es generar un poco más de contraste. Podemos trabajar con todos los píxeles de tonos medios utilizando la opción gamma. En este caso, si yo me desplazo mucho, se va a oscurecer. No nos interesa a lo mejor una imagen tan oscura. Así que lo puedo bajar. Vamos a ver si también con 0,8 puntos. Bien, pues 0,8 puntos podría estar bien. Y ahora, como os decía, tiene cierto viraje hacia colores rojos. Hay muchas veces que a las imágenes satélite les pasa como le ocurre a las fotos antiguas. Seguramente que si tenéis fotos de vuestra comunión o de una boda o algún momento histórico, habréis visto que las fotos empiezan a coger una tonalidad roja. Con las imágenes ocurre lo mismo. Entonces, esto es importante trabajarlo para evitar que las imágenes estén saturadas con un determinado de color. Si nos vamos a esta sección de canales rojo, verde y azul, podríamos trabajar ese control de viraje de colores y aunque necesitamos saber un poquito cómo funcionan los colores, os los voy a explicar de una forma rápida. Tenemos los canales rojo, verde y azul. Si yo en los extremos máximos me desplazo hacia el lado contrario, lo que voy a hacer es saturar precisamente de ese color la imagen. En este caso estoy en el canal rojo, si me desplazo mucho, la imagen termina cogiendo un color rojo. Para el verde, si me desplazo mucho, termina cogiendo un color excesivamente verde. Y para el azul, si me desplazo mucho, termina consiguiendo un color excesivamente azul. Podemos contrarrestar estos colores con el lado contrario y lo que va a hacer es darnos colores derivados del cian, el magenta y el amarillo. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con una imagen que aparentemente tiene muchos colores rojos, lo que voy a hacer es intentar meterle algo de cian. Por ejemplo, 0,2 puntos y así vemos que ese color rojizo ha desaparecido. Entonces ya tendríamos una imagen disponible y con una apariencia un poquito mejor. Ahora lo que puedo hacer es volver otra vez a mi menú inicial y hacer lo que hice antes. Hacer una comparativa desde esta opción y veis que ahora mismo tengo dos imágenes en esta sección que si accedo me va a ayudar a visualizar precisamente esa comparativa. Tenemos las dos imágenes y puedo ver el antes y el después. Esta sería la imagen que habitualmente los usuarios comparten cuando realizan una composición RGB cruda y esta, que aparentemente tiene una tonalidad muchísimo mejor, los elementos geográficos se visualizan mejor, pues es la que podríamos compartir con un resultado mayor. Si en algún momento queremos eliminar alguna de estas imágenes y excluirla de la comparativa, tenéis un iconito en forma de papelera, pulsáis sobre él y simplemente se os queda la imagen última. Bueno, pues como os decía, vamos a intentar ver qué es lo que ha ocurrido en La Palma, porque es uno de los fenómenos volcánicos más curiosos y más largos
que hemos tenido en la historia reciente y de la que tenemos mayor número de datos. Si nos vamos a momentos posteriores en el que empieza la erupción, por ejemplo aquí, podemos utilizar filtros como el SWIR que nos muestran la lava. Aquí volvemos a tener problemas de visualización. Estamos utilizando unas bandas que están generando mucho fogonazo. Entonces, a lo mejor sería interesante utilizar otras bandas del infrarrojo de onda corta, como estas, en las que pudiéramos ver más detenidamente por dónde va la lava. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hemos programado una visualización con un determinado brillo y contraste, en este caso tendríamos que volver nuevamente y bajar esos niveles. Podemos, por ejemplo, restablecerlos y volver otra vez a jugar. A lo mejor podemos darle un poquito más de brillo y vemos que empezamos a visualizar un poquito mejor la isla. Y ahora lo que voy a hacer es irme directamente al momento posterior. Esto podemos irnos al 2022 y, por ejemplo, alguna de las primeras imágenes que tenemos del año. Vamos a ver el día 3. Voy a devolver nuevamente la configuración. Vamos a darle un poquito de brillo para mejorar la calidad de la imagen. Venga, lo podemos dejar así. Y aquí vemos perfectamente cuál es la situación a posteriori en la crisis del vulcanismo de la isla. Lo que voy a hacer es añadir mi imagen a la comparación y ahora ya sí que puedo establecer comparativas entre el antes y el después y poder visualizar cómo era el escenario inicial y el escenario posteriori. Todos estos puntitos que estáis viendo aquí de color blanco y de color naranja son casas. Por lo tanto, son casas destruidas que han quedado debajo de la lava y que podríamos empezar a digitalizar. Si queréis utilizar un sistema de información geográfica de escritorio, podemos empezar a poner puntitos o podríamos también recurrir a otros recursos como los servicios de Copernicus Emergencias, que tiene información de todas las estructuras dañadas por la lava. Si en algún momento desearais compartir con alguien esta imagen, podéis hacerlo utilizando este botoncito que tenéis al final de los filtros de compartir, que lo que va a hacer es generar un link con el que podéis compartirlo con vuestros amigos o guardároslo por si en algún momento en el futuro queréis retomar esta imagen. En cualquier caso, si tenéis una cuenta abierta, lo que podéis hacer es añadir esta escena a lo que se conoce como la colección de pins, que vendría a ser algo así como tus sitios favoritos dentro de tu cuenta. Pues esto se hace de una forma muy sencilla y es accediendo también al filtro. Tenéis este iconito de añadir a pins. Y lo que va a hacer es añadir vuestra escena a una sección de pins, que si yo me voy a ella, veo que tengo una lista. En este caso, esta sería la imagen última que se me ha incorporado. Para tener una referencia, le puedo poner el nombre de La Palma. Y estas dos imágenes que tengo aquí son imágenes que yo tengo guardadas, que están en mis favoritos y que he pineado precisamente para continuar enseñándoos otros ejemplos de herramientas que podemos utilizar dentro del browser. En este caso, lo que voy a hacer es un guiño a los compañeros de América Latina. Para los que no lo sepan, toda la zona de Brasil ahora mismo está inmersa en una crisis de sequía. Hay zonas como Colombia, que me consta que ya ha habido racionamiento de agua. Y lo que está ocurriendo es que países como Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina están inmersos en humo. Entonces, ¿de dónde viene este humo? Pues viene de unos incendios como este. Concretamente, esta es una zona en Brasil donde hay un incendio. Vemos perfectamente el humo y esta mancha que vemos aquí
vendría a ser la zona dañada por el incendio. Podemos utilizar los filtros, y utilizando un filtro con bandas del infrarrojo de onda corta, vemos esa discriminación de vegetación sana en colores verde y la zona afectada normalmente siempre en tonalidades marrones y rojizas. Bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es utilizar una herramienta que nos permita analizar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en América Latina con los incendios, es decir, intentar detectar todos estos incendios. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues una forma muy fácil, utilizando un indicador, por ejemplo, el índice de calcinación. Entonces, si ya conocéis el browser, habréis visto que dentro de los filtros existen diferentes filtros y hay algunos como el índice de vegetación, que nos muestra los valores de NDVI. También podemos visualizar información desde el punto de vista de humedad, pero tenemos el problema de que hay tantos indicadores que no podemos añadirlos todos. De manera que es necesario llevar a cabo algún tipo de estrategia con alguna herramienta que me permita elaborar mi propio indicador. ¿Cómo podríamos elaborar nuestros propios indicadores? Pues justamente al final de todos los filtros hay una opción de customizar. En esta opción de customizar os vais a encontrar con tres pestañas, una de composición, otra de índices y otra de scripts. Y es lo que vamos a ver. La de composición es muy fácil. Nosotros en browser tenemos una serie de filtros predefinidos, pero a lo mejor queremos hacer una composición RGB diferente. Por ejemplo, si yo quisiera combinar la banda 7 con la banda 3 y la banda 12, pues tendría este ejemplo de composición. Es decir, no estoy limitado a utilizar las composiciones RGB que están dentro del browser. Puedo utilizar otras composiciones que me ayuden a analizar cómo se comporta la vegetación en mi zona territorial. En este caso hemos dicho que vamos a intentar componer un índice. Entonces me voy a ir a la pestaña de índices y vais a ver que tenemos un asistente para componer índices. Este asistente es un asistente fijo que únicamente genera índices normalizados. ¿Qué significa esto? Pues que tienen siempre una estructura fija. En este caso son dos bandas que son restadas y sumadas y se dividen entre sí. Podemos recurrir a un índice normalizado un poquito más sencillo como este, que sería una sencilla división entre una banda y otra. Bueno, pues utilizando esta premisa, lo que voy a hacer es componer un índice de calcinación para que podamos ver cuáles son las zonas más afectadas dentro de nuestro incendio y que me la pueda discriminar a partir de colores. En este caso, nuestro índice de calcinación va a trabajar con dos bandas clave, la banda del infrarrojo cercano y infrarrojo de onda corta. ¿Por qué? Pues porque son dos bandas que tienen un comportamiento completamente opuesto cuando tenemos vegetación sana y cuando tenemos vegetación afectada por un incendio. En el caso de la vegetación sana, la banda 8, el NIR, infrarrojo cercano, la vegetación sana refleja mucho en esa banda y en cambio absorbe en la banda 12 del SWIR. Cuando hay un incendio ocurre lo opuesto. Las zonas que están afectadas por el incendio reflejan muchísimo en el SWIR y absorben muchísimo en el NIR. Así que vamos a utilizar nuestras dos bandas. Simplemente tenemos que arrastrar y decimos voy a trabajar con la banda 8 y con la banda 12. Y él automáticamente me genera mi índice de calcinación que por defecto me lo muestra en colores grises. Si estamos interesados en utilizar otro color, podemos acceder a las paletas que tenemos ahora mismo incluidas. Como es un índice normalizado y todos los índices normalizados van desde -1 hasta 1, eso significa que podría utilizar una paleta divergente. Entonces, esta de rojo-verde podría ser la más interesante y empieza a mostrarme ya esos colores.
¿Qué es lo que ocurre con este índice? Pues que en ese repertorio de valores normalizados que van desde -1 hasta 1, hay valores que me interesan y valores que no. En este caso, el índice de calcinación normalizada lo que hace es mostrarme zonas afectadas por un incendio en valores negativos y también me mete en el saco algunas zonas desnudas. Por el contrario, todos los valores de píxel positivos corresponden a zonas de vegetación sana. Entonces, puedo intentar, dentro de esta simbolización, puedo intentar jugar con los valores para acotarlos y que mi visualización sea muchísimo mejor. Por defecto, me la está acotando entre 0 y 1. Lo interesante sería trabajar entre -1 y 1, que veis que la cosa empieza a cambiar. Pero como os he dicho, a mí lo que me interesa son los valores negativos, que son los que me identifican las zonas afectadas por el incendio. Pues puedo acotar entre -1 y 0. Y de esta forma puedo empezar a filtrar la información y tener mi propio indicador para descargarlo. ¿Cuál es el problema de esta herramienta? Pues que a lo mejor queremos trabajar con colores determinados, a lo mejor queremos utilizar un índice no normalizado, es decir, un índice que esté basado en una ecuación un poco más compleja en el que tengamos que meter algún factor. Entonces estamos limitados, pero estamos limitados utilizando esta herramienta. Lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de scripts, que automáticamente, mientras estábamos haciendo nuestra composición, nos ha generado un código que representa ese índice. Seguramente diréis, Roberto, nos estamos metiendo en código y yo el código no lo entiendo. No pasa nada. Dentro de Copernicus Browser hay código que podéis utilizar y os voy a explicar cómo podéis recurrir a él. Me voy a ir de nuevo a la visualización de la imagen y lo que voy a hacer es acceder a cómo está el browser representando mi composición cromática. Si dentro de vuestro filtro os vais a este iconito que tenéis aquí, en forma del típico símbolo de código, automáticamente se os vuelve a activar la pestaña de editor de scripts. Y básicamente lo que está haciendo es llamar a una serie de bandas para luego representarlo. Os lo voy a enseñar de una forma un poco más visual. Vamos a utilizar como base el índice de vegetación, NDVI, porque también es un índice normalizado. Y voy a ir al script para que veáis lo fácil que es customizarlo y que a partir de ese código podáis hacer vuestro código de índice de calcinación. En mi script me está diciendo que está metiendo la banda 3, la banda 4 y la banda 8. Nosotros habíamos dicho que nos interesaba también la banda 12, así que la voy a incorporar y voy a reemplazar esa banda 3 inicial que había. Si sigo, más adelante, aquí me está generando precisamente ese índice normalizado utilizando la banda 8 y 4. Pues voy a introducir la banda 12 y la 4. Y si sigo más adelante, lo que está haciendo es generando grupos de valores. En este caso, estos son negativos hasta que llega a 0. Y luego empieza a meter valores positivos a los cuales le añade un color RGB. Como a mí me interesa la parte negativa de los valores del índice de calcinación, pues voy a eliminar todo lo que tiene que ver con la parte positiva. Y ahora, si corro el script, lo que termino teniendo es el mismo índice de calcinación, pero reutilizando mi código de base. Si queréis probar a generar vuestro propio código, podéis complicarlo todo lo que queráis o podéis simplificarlo todo lo que queráis. Me voy a ir a mi sección de pins y os voy a enseñar para esta misma zona un ejemplo de código muy sencillito. Es este. Tenemos la visualización de las zonas calcinadas, el rojo indica zonas más afectadas
y el verde indica zonas de vegetación sana. Y si os fijáis en el código, lo único que estamos haciendo es esa ecuación, que en este caso es NPR, el índice de calcinación. Después establece una serie de intervalos y los representa con unos colores. Algo sencillito y muy fácil, que podéis aplicar en cualquier tipo de imagen. Vista esta herramienta, me voy a ir de nuevo a otra zona territorial, en este caso a España, y me voy a ir al delta del Ebro. El delta del Ebro es una zona bastante particular para aquellos que no la conozcáis. Es un delta donde se lleva a cabo cultivo de arroz. Entonces os voy a explicar un poquito la historia de cómo se lleva a cabo este tipo de cultivo, y lo que vamos a intentar hacer es utilizar herramientas que nos ayuden a identificar cambios, pero muchos cambios y a lo largo de un periodo de tiempo. Esto plantea un problema porque no lo podemos hacer con una imagen, necesitamos utilizar varias imágenes. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una creación de un timelapse, es decir, una secuencia animada de imágenes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar una imagen. Yo lo que voy a hacer es irme justamente al momento en el cual empezamos a cultivar en el delta del Ebro. Por ejemplo, vamos a probar con el día 5. Sí, bien. Este es un momento justamente anterior al inicio de los cultivos de arroz. Entonces, como podéis ver, es un delta prácticamente árido, no hay vegetación. ¿Por qué? Porque en este momento se encuentra en reposo. Durante toda la primera parte del año no tenemos vegetación y cuando llega la primavera lo que se empieza a hacer es inundar la zona para poder realizar los cultivos. ¿Cómo se realiza esa inundación? Pues se va haciendo progresivamente. De hecho, si yo avanzo en el tiempo, por ejemplo, vámonos un poquito más adelante, veis que empezamos a tener como manchitas marrones. Estas manchitas marrones, que aunque sean marrones, no es tierra, sino que es agua. Si utilizamos el SWIR, lo veremos en color azul, efectivamente, y entonces todas estas zonas empiezan a estar inundadas y es en estas parcelas donde empieza a crecer el arroz. Si nos vamos más adelante, en pleno invierno, a lo mejor, por ejemplo, en junio, vamos a ver el día 24 de junio, está bien. Y además, imagen interesante porque vemos zonas azuladas, que son zonas donde tenemos cultivos que están en crecimiento, pero que todavía están sumergidos en el agua, y luego tenemos zonas verdosas que directamente es la propia parcela 100% tapizada. Si me voy a una imagen a color natural, aquí lo estáis viendo, la diferencia entre el antes y el después es abismal. Bien, pues en este caso podría interesarnos tener información de cómo va cambiando el aspecto del territorio y cómo va avanzando ese crecimiento de cultivos, principalmente porque en este caso podemos trabajar índices de vegetación y podemos trabajar productividad, y es algo importante. Pues lo que podemos hacer es seleccionar un filtro que nos pueda interesar y que desde un punto de vista cromático sea interesante. Yo voy a utilizar el SWIR y ahora nos vamos a ir al editor de Timelapse, que es este iconito en forma de vídeo que tenéis aquí, y automáticamente me muestra un cuadradito donde puedo centrar mi vista y darle al play para empezar a adquirir imágenes. Esta adquisición de imágenes la podemos hacer a través de este calendario. Tenemos que introducir el momento inicial y el momento final. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, desde inicios de abril, que es cuando todavía no está inundado, y podemos irnos prácticamente hasta diciembre.
En función del tipo de timelapse que queráis hacer, podéis indicarle que os escoja todas las imágenes disponibles, que os escoja una imagen por semana, por mes, por año. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un timelapse de cómo retrocede un glaciar, a lo mejor no es necesario saturar el sistema con una imagen diaria porque no hay mucha diferencia de imagen. Entonces, podemos incluir a lo mejor una imagen por mes, también por órbita. Y lo que podemos hacer es filtrar también por cobertura de nubes para intentar quitarnos del medio cualquier imagen que nos pueda ensuciar nuestra vista. Y tenemos este filtro de tile, que ahora os lo voy a explicar, le voy a ir dando a buscar y vais a entender este filtro para qué sirve. Hay muchas veces que la zona geográfica en la que estamos interesados no tiene la totalidad de la imagen, porque justamente corresponde a los bordes del fragmento de barrido mapeado por Sentinel. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en esta imagen. Aquí tenemos una imagen completa, pero aquí da la casualidad de que está justamente en uno de los laterales. Pues con este filtro que tenemos aquí, podríamos filtrar, ir acotando, 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 hasta que empiecen a desaparecer nuestras imágenes. Y ya tendríamos filtradas las imágenes, las podéis ver aquí, hay imágenes que están eliminadas porque tienen nubes o bien porque la cobertura de imagen no es plena, y podéis ir avanzando porque en algún momento se puede escapar alguna imagen como esta, la podéis desmarcar para que no entre en juego, esta tampoco, y podéis ir avanzando hasta el final del listado. Vale, tenemos ya todas. Y una vez que tenéis todas, podéis empezar a visualizar el timelapse. Dándole al play, vais a ver que empieza a avanzar una imagen tras otra. Hay muchas veces que nos interesa que este avance sea un poquito más rápido. Esto podemos modificarlo añadiendo más frames por segundo, o lo que es lo mismo, un número de imágenes superior por segundo. Por defecto viene 1, podemos añadir, por ejemplo, 10, y entonces veis que la velocidad es muchísimo mayor. Si queréis descargaros vuestro timelapse, os vais a la opción de Settings y aquí podéis configurar las dimensiones del vídeo, la transición, la velocidad de la transición entre un segundo y otro, e incluso si queréis descargarlo en formato vídeo, MPG o GIF. Y ahora la cuestión es, tenemos una imagen que nos está mostrando cómo cambia el territorio y cómo las parcelas se van inundando y va creciendo arroz, pero seguramente que muchos diréis, bueno, y si quiero saber los valores de índice de vegetación de esta zona, que son un dato interesante, ¿podríamos tenerlos? Pues sí, podríamos tenerlos. Tenemos una herramienta que se encuentra en el lateral derecho que nos permite generar una zona AOI y extraer toda la información de la vegetación y los valores de índice de vegetación de esa zona territorial. Pero tenéis que estar muy atentos porque para que este tipo de análisis se pueda llevar a cabo, es necesario que esté activado el filtro de índice de vegetación. Si no, no vamos a poder acceder a ella. Si vuelvo otra vez a mi herramienta, puedo hacer dos cosas. Una, utilizar este iconito que me va a permitir subir un archivo en formato KMZ o KML o un JSON, porque a lo mejor tenemos una zona determinada delimitada, estamos trabajando con archivos cartográficos y queremos subirla, o si queremos podemos utilizar nuestra propia zona geográfica. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este fragmento. Y ahora puedo empezar a consultar estos datos de índice de vegetación a lo largo del tiempo. Si me voy a esta grafiquita que tenemos aquí, me va a hacer una composición de los valores de índice de vegetación por periodos de tiempo. Un mes, 3 meses, 6 meses.
1 año, 2 años, 5 años. Muy importante que tengáis en cuenta que por defecto está utilizando el 100% de las imágenes históricas, lo que es lo mismo, está cediendo a las imágenes de los últimos 5 años, independientemente de si hay nubes o no. Entonces, las nubes pueden distorsionar ese valor de índice de vegetación y lo que podríamos hacer es bajar hasta un nivel de tolerancia, vamos a dejarlo en un 30%, y empezar a consultar cómo ha ido evolucionando esos valores de índices de vegetación. Me voy a ir a los 5 años porque, como os había dicho, en este caso es una zona donde se llevan a cabo cultivos de manera artificial. Entonces, esto significa que durante el primer periodo del año, hasta abril, mayo, no tenemos cultivos. A partir de ahí se empieza a encharcar, empieza a crecer la vegetación y se lleva a cabo la cosecha hasta final de año. ¿Esto qué es lo que implica? Pues que termina teniendo un ciclo que cuando lo visualizamos en gráficas se ve que tiene un patrón. Y esto es ahora mismo lo que os está haciendo esta gráfica. Estáis viendo que cada año hay un despunte que posteriormente baja, se mantiene constante, vuelve a subir y vuelve a bajar, lo cual me está indicando los momentos en los que las parcelas se encuentran en plena productividad. Podríamos analizar todos los datos porque tenemos los valores estadísticos que además podéis descargar en formato CSV desde este botoncito y podríamos analizar qué es lo que está ocurriendo en algún momento. Por ejemplo, en 2021 aquí se ve que hay un bajón, pues a lo mejor hemos cultivado más tarde o antes o las condiciones climáticas eran diferentes. Si queréis saber porcentajes, en lugar de tener los datos analíticos del índice de vegetación, a lo mejor os interesa saber cuál es la proporción de píxel que tienen un determinado valor de índice de vegetación. En este caso, el índice de vegetación va desde -1 hasta 1. Todo lo que es valor negativo vendría a ser zonas de agua y valores positivos crecientes me empieza a indicar que hay un crecimiento de la vegetación y un dosel muchísimo mayor. Pues podría irme a esta otra herramienta que tenemos en el lateral derecho, en forma de grafiquita, que lo que hace es analizar la frecuencia de valores de esos píxeles. En este caso, fijaros que prácticamente desde valores 0 hasta valores casi 0,82 son valores, tienen una frecuencia muy elevada. Esto significa que hay vegetación, estamos cultivando. Si yo me voy a un momento temporal distinto, en lugar de irme a junio, me voy, por ejemplo, a abril, habíamos buscado, era el día 5, si mal no recuerdo, donde no había absolutamente nada cultivado, nos debería demostrar una gráfica con valores próximos a 0,2, 0,3, 0,4, bien, efectivamente, mete un pico indicándome que es zona con prácticamente zonas desnudas o con una cobertura de vegetación muy, muy baja. Es decir, no tenemos frecuencia de píxel en este lateral derecho, que vendría a ser la zona interesante que nos indicaría que está habiendo una productividad. Como tenemos los valores de píxel y sabemos la frecuencia, pues podemos también utilizar las matemáticas. Sabemos cuál es la resolución de un píxel, en este caso serían 10 por 10 metros. Podemos multiplicar 100 metros cuadrados que tiene un píxel por el número de veces que se repite y así podemos trabajar los valores de superficie. Y en principio esto es todo. Para aquellos que a lo mejor tengáis hijos o que queráis utilizar browser como herramienta divulgativa, aquí, justamente debajo del calendario, tenéis una herramienta divulgativa súper interesante. Son temáticas que muestran zonas territoriales y cuentan una historia. Entonces, si queréis aprender un poquito sobre lo que está ocurriendo en el mundo, podéis acceder a cualquiera de ellas, temáticas como agriculturas, inundaciones, y os aparece un listado de imágenes, os explica
qué es lo que está ocurriendo, lo que estáis viendo en esa imagen, y podéis utilizarlo como medio divulgativo. Los que tengáis hijos, podéis introducirlos dentro del mundo de la observación de la Tierra. Y en principio todas estas son las herramientas que tenemos por browser. Para todos aquellos que queráis seguir aprendiendo y subir un poquito de nivel, sobre todo a todos los compañeros de América Latina, supongo que ya sabréis que hace poco se inauguró el Centro de Datos Copernicus de Panamá, y desde allí lo que se está haciendo es intentando divulgar y formar a la gente en todo lo que tiene que ver con los datos Copernicus. Copernicus es bastante consecuente y sabe que sobre todo zonas como América Latina y América Central son zonas sensibles porque están sometidas a riesgos como los huracanes, y por lo tanto el conocimiento y la adquisición de los datos Copernicus es fundamental. Por lo tanto, si queréis aprender un poquito más, os recomiendo curiosear las redes sociales de Copernicus Lab, que ahora mismo tienen activos, tiene activos dos grupos de formación. Por un lado, tenemos un pool de 5 sesiones formativas que se van a desarrollar entre el día 23 y 27 de septiembre. Y luego, pues si alguien quiere también acceder a cosas en las que se necesita utilizar un poquito del ingenio, a ver cómo podríamos utilizar los datos Copernicus, del 11 al 30 de octubre también hay un hackathon. Entonces, si estáis interesados, pues podéis registraros a través de los enlaces y podéis seguir las novedades y las noticias en las redes sociales de Copernicus. Pues hasta aquí. Si os parece, podemos consultar las preguntas, si ha habido alguna. Voy a empezar. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Víctor Campello que pregunta: ¿no se puede tomar el agua como elemento de referencia para automatizar el ajuste? Víctor, no sé a qué parte, me imagino que te estás refiriendo al ejemplo que hemos visto del índice de vegetación en el delta del Ebro. Si puedes afinarme un poquito mejor a qué te estás refiriendo, como vamos a colgar las preguntas, te lo intento matizar y te las respondo. Mira a ver si puedes intentar matizar ahora a través del chat la pregunta. Más preguntas. Olga pregunta que si de la misma manera se pueden superponer las capas de imágenes para detectar cambios en deforestación. Sí, cualquier imagen que tengamos se puede hacer ese barrido, da igual la temática y da igual la zona territorial. De hecho, para eso está esta herramienta. Entonces viene muy bien y principalmente para temas de desastres, lo que había antes y lo que ha ocurrido después del desastre, ¿no? Condiciones de vegetación y condiciones de sequía. Condiciones, un parque natural de forma normal y un parque natural después de ser arrasado por un incendio, con lo cual cualquier imagen puede ser comparada. Desiderio pregunta si puede descargar la información con la resolución original. Bien, esta es una pregunta muy interesante. El visor, en el lateral derecho del visor hay un botoncito que dice descargas. Bien, desde ese botoncito de descargas podemos descargar la imagen, pero tenemos que tener en cuenta que esa no es la resolución nativa del archivo. Entonces, lo que va a hacer es descargar la imagen a una resolución proporcional a la vista en la que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. Si yo me alejara mucho y visualizara la Tierra entera y le diera a descargar, pues si descargo toda la Tierra a 10 metros, serían teras y teras de descarga, con lo cual es necesario que exista un equilibrio de descargas. Si lo que queremos es tener la imagen a máxima resolución, cuando nos vamos al lateral izquierdo del browser, tenemos una pestañita en la zona superior que pone visualización, que es la que nos permite visualizar todos los filtros, y al lado hay una pestañita que se llama búsqueda. Desde ahí
nos permite también hacer la búsqueda del archivo nativo y nos lo podemos descargar de forma comprimida y con los metadatos. O sea que se puede descargar la imagen tanto si la quieres con la resolución máxima y los metadatos, como si quieres esa imagen calibrada con una resolución de píxel adaptada a la vista. Desiderio también pregunta si se pueden tratar también las imágenes radar. Sí, se pueden tratar las imágenes radar de Sentinel-1, las de Sentinel-2 que hemos visto como ejemplos, pero también están las imágenes de Sentinel-3. También se pueden tratar igual, se pueden hacer comparativas. Cristian pregunta que en qué lenguaje de programación se puede trabajar. También pregunta bastante interesante. Dentro del Copernicus Data Space Ecosystem tienes diferentes herramientas que te permiten trabajar con diferentes lenguajes de programación. Entonces, puedes acceder al Copernicus Data Space Ecosystem, trabajar los Jupyter Notebooks, trabajar Java, lo que tú quieras. Entonces, puedes acceder a ese conjunto de herramientas y en función de con qué te sientas más suelto programando, puedes utilizar unas vías u otras. Más preguntas. Greenberg pregunta que cuáles son las áreas del mundo o vacíos donde no se tienen imágenes. Se tiene imagen de todas las partes del mundo, pero sí que es cierto que hay momentos en los que no podemos tener imágenes por dos motivos, no, tres motivos. Uno, porque haya habido algún problema con el satélite, que a lo mejor ha habido un detrito que ha golpeado la antena y ese día estamos sin imágenes. No es lo habitual, pero podría ocurrir. Y luego podría darse otras dos situaciones. Una, que tengamos nubes, pues situaciones como las de Sentinel-2 y Sentinel-3, tenemos la imagen, pero no podemos ver lo que hay debajo. Si tenemos una imagen Sentinel-1, como utiliza tecnología radar, podemos ver lo que hay debajo. Y luego tenemos otra situación que es el momento del año. Entonces, los satélites están dando vueltas alrededor de la Tierra y llevan una órbita en la que hay momentos del año en las que se ven ciertas partes y otras no. Entonces, para que lo entendáis, imaginaros la Tierra y una vista que sube y baja, sube y baja. Entonces, como que está latiendo y la visualización de los satélites asciende hacia los polos o desciende en un momento determinado del año. Entonces, cuando tenemos información del polo norte, no tenemos información del polo sur. Cuando tenemos información del polo sur, no tenemos información del polo norte, o al menos en los puntos extremos de los polos. Pero de forma general hay información de todas las partes del mundo. Jesús Sánchez pregunta, ¿podemos hacer esto con cualquier índice que configuremos en la pestaña de script? Sí. De hecho, no solamente se pueden configurar índices, los scripts vienen bien para hacer máscaras, reconocer a lo mejor manchas de petróleo, reconocer cierto tipo de vegetación, de clorofila, para mejorar la calidad de las imágenes y generar contrastes. Entonces, el script es una herramienta fabulosa. Pero sí, se puede utilizar los scripts para hacer prácticamente cualquier cosa. Eso sí, son scripts destinados al trabajo de la propia simbología, a analizar propiamente el píxel. No son scripts como los que a lo mejor podamos estar acostumbrados de accedo a un servidor, le digo que coja un número determinado de imágenes, filtre por nube, me las combine, me calcule el valor medio, haga una gráfica. No, estos scripts están destinados específicamente para mejorar la simbología. Si queremos hacer esos análisis más complejos, podemos irnos al Copernicus Data Space Ecosystem, irnos a la sección de herramientas, tenemos las APIs y desde ahí podemos acceder a todos los datos y trabajar en la nube. ¿Qué tiempo después de la toma se encuentran disponibles las imágenes en browser? Esto nos lo pregunta Guillermo. Prácticamente dale un par de horas y las tienes. También es cierto que tenemos que tener en cuenta qué tipo de imagen o qué tipo de producto queremos. Entonces, hay muchas veces que no nos paramos a pensar en que podemos tener una imagen, pero esa imagen necesita ser procesada para generar un producto. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen Sentinel-2
de nivel 1C, que es capturada, pero necesita tiempo para ser procesada y pasar al nivel 2A. O a lo mejor tengo una imagen Sentinel-3 que necesita tiempo para ser procesada y generar un índice de vegetación. Entonces, dependiendo de qué producto y qué imagen, puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero en un par de horas, si todo va bien, está disponible. Es decir, no tienes que esperar días. La imagen del día llega en el día. Pueden ser 3 horas, 4 horas, dependiendo de cómo vaya la adquisición, pero están disponibles en el día. Carlos Santiago pregunta las limitaciones del browser gratuito y las opciones de pago. A ver, Copernicus no es para pagar. Copernicus precisamente tiene una política de datos abierta para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Entonces, lo que sí que ocurre es que no podemos generar una sobrecarga de los sistemas. Entonces, al ser gratuito, podemos acceder a ellas, pero si el servidor detecta que está existiendo un sobreuso y un acceso masivo, lo que va a hacer es limitarnos a través de una serie de créditos y emplazarnos a un tiempo posterior para que podamos seguir avanzando. Entonces, la visualización siempre va a ser libre, es decir, no hay créditos, puedes incluso visualizarlo sin estar logado, pero la descarga sí que puede interpretarla el servidor como que a lo mejor puede haber un trasfondo pues más de desarrollo. Entonces estoy accediendo al browser y lo que estoy haciendo es sobrecargar los servidores para, e- en, en- en detrimento del resto de compañeros. Entonces siempre se intenta que todo el mundo tenga acceso a los mismos recursos y que exista un equilibrio de, de- de acceso a estos datos. Y bueno, tenemos por aquí un par de preguntas más, pero si queréis las respondemos ya por escrito, colgamos el archivo para que tengáis acceso tanto al vídeo como al documento de preguntas y respuestas. Y por mi parte, hasta aquí la explicación. Así que, Miguel, te devuelvo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la fantástica explicación. Estoy seguro de que como están todos los oyentes diciendo en el chat, no soy el único que ha aprendido muchísimas cosas sobre esta herramienta. Y me gustaría, como punto final, poner en valor una vez más el trabajo fantástico que hacen nuestros colegas de la Oficina de Apoyo del Programa Espacial de la Unión Europea, nuestros colegas de esta oficina, y agradecemos a todos la participación activa en el webinar de hoy. Esperamos que la sesión les haya resultado informativa e interesante. Como se ha comentado, la grabación va a estar disponible en la aplicación de Swapcard, donde van a responderse las preguntas que han quedado en el aire. Y también tendrán ustedes disponible el webinar en el canal de YouTube de EU Space. Y si tienen más preguntas sobre esta plataforma, no duden en ponerse en contacto a través del correo electrónico que vamos a escribir ahora en el chat de la Oficina de Apoyo del Programa Espacial de la Unión Europea. Una vez más, gracias por acompañarnos y quedamos pendientes del próximo webinar para ponernos en contacto de nuevo con esta comunidad de interesados hispanófonos. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.